Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 25 de enero de 2022. Estamos en la clase, en la materia de manejo y distribución de la energía de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana en el campus Ciudad de México, en el campus de la Ciudad de México, en el campus de la Gran Tenochtitlán. Bueno, ¿qué contexto? ¿En qué contexto estamos? Pues vamos como siempre, empezando por el contexto mundial para que cuando después, en años, o personas que no están aquí con nosotros, vean este video, sepan qué pasaba en el mundo mientras nosotros tomábamos esta clase. ¿Y qué pasa en el mundo el día de hoy? Lo más relevante del contexto mundial es que la epidemia sigue muy, muy alta, pero ya dijo la Organización Mundial de la Salud que muy probablemente este sea el fin de la epidemia, al menos en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa hay un buen porcentaje de la población vacunado, no tan alto como nosotros, pero un buen porcentaje, y todos los contagiados que ya desarrollaron inmunidad, juntos o sumados, pueden hacer eso que se llama inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño también. Entonces, eso es una buenísima noticia. Hay posibilidades de que en Europa nos estemos acercando o se estén acercando a la inmunidad colectiva y por lo tanto al fin de la epidemia, por lo menos allá. Nosotros no estamos muy lejos de eso, tenemos muy buena vacunación y además con todos los contagios recientes, pues más gente habrá desarrollado defensas, probablemente estemos cerca del final de la epidemia. Ojalá que así sea. Otro aspecto importantísimo en el contexto mundial es que crecen las tensiones en Ucrania. Se habla de que cada vez estamos más cerca, si no de una guerra eh, material, una guerra con balas y con armas, por lo menos de una guerra fría. Veremos qué pasa. Ojalá que no sea así, pero dijimos que íbamos a hablar del contexto, íbamos a dar el contexto internacional y es ese. Delicada la situación en Ucrania. Siguiente, en el contexto nacional, ¿qué pasa? La epidemia muy, muy alta. Ayer revisaba la gráfica, estamos casi al doble del punto más alto de la ola anterior, pero hay una buena noticia. La buena noticia es que hoy los contagios empezaron a desacelerarse. No estoy diciendo que a bajar, atención, yo no estoy diciendo que ya los contagios empiezan a disminuir. Lo que digo es que los contagios se desaceleran. Hoy empezaron la desaceleración, o llevan algunos días y hoy oficialmente se informó que empezó la desaceleración de contagios. Esto quiere decir que por lo menos los contagios ya no se están dando con los aumentos y al ritmo que se venían dando, sino que ya empieza a bajar. Es una excelente noticia, ojalá que así sigan las cosas. Además de que gracias a lo vacunados que estamos y gracias a que esta nueva o esta última o más reciente variante del coronavirus ha hospitalizado a menos gente y ha matado a menos gente. Entonces es otro motivo de alegría. Por último, en el contexto local, en el contexto inmediato, en el nuestro, aquí en la Ibero, ¿qué pasa en la Ibero? En la Ibero estamos en clases, en la Ibero con muchas precauciones, con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad. Seguimos tomando clases dentro del salón, seguimos tomando clases, cosa que es un motivo de alegría enorme para mí y se puede ver que para casi todos ustedes también. Y además estamos estrenando rector. Ayer tomó posesión el nuevo rector de la Ibero. Los invito a que vean, a que oigan su discurso. Seguramente está en YouTube y está en la página de la Ibero también, ahí lo podrán ver. No se lo pierdan. El discurso de toma de posesión del rector vale la pena, mucho, mucho la pena. Y pongan atención en algo, por si les gustan estos datos o por si
¿Les parecen interesantes estos aspectos? No leyó una sola palabra. Todo lo que habló lo hizo sin leer. Vale la pena verlo. Es una persona que tiene amplísima trayectoria en los derechos humanos. Es una persona que tiene profundísimos estudios en la justicia social. Veremos qué rumbo le da la Ibero. Por lo pronto, muy contentos de que tenemos nuevo rector. Le deseamos lo mejor y con el trabajo de todos nosotros que formamos la comunidad junto con él, haremos seguramente algo muy bueno o seguiremos haciendo algo muy bueno de nuestra universidad. Ahora sí, presentado el contexto, dado el entorno y actualizada la información más relevante, empecemos con la materia del día de hoy. Y la primera pregunta a manera de recordatorio antes de revisarles la tarea. La primera pregunta, ¿quién me puede recordar, por favor, qué es la electricidad? Ya alzó la mano aquí inmediatamente Vicky y dice en 3 palabras. Muy bien, ya contestó Vicky inmediatamente, electricidad es flujo de electrones. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿vale? Siguiente pregunta para ir calentando motores y retomar donde nos habíamos quedado. ¿Quién me puede decir qué son las instalaciones? Vicky también se acerca a decirlo. No va a salir, pero te digo, son como la base del funcionamiento de una vivienda, casa, lo que sea. La base del funcionamiento de cualquier construcción, de cualquier proyecto. ¿Quién quiere decir algo más de qué son las instalaciones? Son como el conjunto de elementos que permiten que haya, o sea, como ciertos, como bienes básicos en las viviendas. Muy bien. Natalia alzó la mano y dijo, son el conjunto de elementos que hace posible que cualquier construcción tenga los servicios básicos. Muy bien, Natalie. Y también alzó la mano Andrea. Perfecto. Y que puedan ser funcionales, habitables, agradables. Entonces, con esa información, esas 2 preguntas básicas, me gustaría preguntarles una tercera. Entonces, ¿de qué se tratan? ¿En qué consisten las instalaciones eléctricas? Ya hablamos qué es electricidad y ya dijimos en general qué son las instalaciones. Entonces, díganme por favor, ¿de qué se tratan? ¿Qué son las instalaciones eléctricas? Traten de definir o de platicarme qué son las instalaciones eléctricas, de qué se tratan, cómo se hacen, más o menos lo que les venga de integrar estas 2 preguntas que hice antes. A ver, Majo Monroy, ¿tú qué dices? Las instalaciones son la forma que lo que hace que un lugar sea funcional o habitable. Muy bien. Sí, pero más allá voy. ¿Tú quieres contestar algo? ¿No? Entonces, lo contesto yo. Entonces, si ya hablamos ahorita de qué son las instalaciones en lo general, y ya también hablamos de qué es la electricidad a manera de recordatorios ambas, bueno, pues entonces será muy fácil entender que si la electricidad es flujo de electrones y las instalaciones son el conjunto de elementos que hacen que un proyecto sea habitable, funcional, disfrutable, no será muy difícil entender que entonces las instalaciones eléctricas son aquellas que hacen que los electrones vayan de donde yo los recibo a donde yo quiero, en la cantidad que yo quiero
con la tensión que yo quiero, venciendo la resistencia que me presentan los materiales, para lograr la función que yo quiero. ¿Se acuerdan? Así como la instalación hidráulica, los que tomaron clases conmigo, así como la instalación hidráulica era llevar el agua del punto donde la tengo al punto donde la voy a usar, en la cantidad que yo quiero, con la presión que yo quiero, con la temperatura que yo quiero, para cumplir la función que yo determino. ¿Se acuerdan? Así como las instalaciones hidráulicas eran eso, llevar el agua del punto donde la tengo al punto donde la voy a usar para cumplir la función que yo decida, pero siempre en la cantidad que quiero, con la presión que quiero, con la temperatura que quiero, etcétera, etcétera, y cumpliendo siempre los mínimos o bueno, y de preferencia no solo los mínimos, sino mucho más que eso, cumpliendo siempre con seguridad, funcionalidad, economía y si se puede estética. ¿Se acuerdan que eso era la instalación hidráulica? Bueno, pues entonces la instalación eléctrica es, si queremos hacer una descripción similar a la de la hidráulica, la instalación eléctrica es ya no llevar el agua, sino llevar los electrones del punto donde yo los recibo al punto donde yo los quiero usar en la cantidad que yo decido, con la tensión que yo decido, venciendo la resistencia que me presentan los materiales para cumplir la función que yo determino con la potencia requerida. Ahí está. Entonces ya, por fin empezamos a poner, por fin después de varias clases, empezamos, esta es la tercera, ¿no? Tampoco es mucho, pero después de introducción y de parámetros generales y de todo, empezamos a aterrizar ya en una definición que nos deja ver por dónde va a estar nuestro trabajo este semestre, por dónde vamos a andar. Nosotros tendremos que aprender a que los electrones hagan lo que nosotros queremos, lo que nosotros decidamos para nuestro proyecto, y esto se hace conduciéndolos al punto donde yo quiero, en la cantidad que yo necesito, con la tensión que yo determino o que requiere la función que van a cumplir y logrando la potencia que dicha función amerita. ¿Estamos? Bueno, claro, venciendo la resistencia de los materiales, pero como primera idea, ese es nuestro objetivo general. Eso vamos a tener que aprender a hacer con los electrones, como lo aprendimos a hacer con el agua cuando llevábamos el agua a cumplir una función, o como lo aprendimos a hacer con el gas. ¿Se acuerdan que con el gas lo mismo? Hicimos que el gas fuera de donde lo tenemos a donde lo íbamos a usar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Bueno, algo similar hicimos con las instalaciones sanitarias, pero ahí nos encargábamos de desalojar. Pero era lo mismo, ¿no? Cumplir una función. Bueno, entonces, ya que dije todo esto, vamos a acordarnos de lo que dejé de tarea y vamos a empezar a ver cómo se relaciona la definición de electricidad con la definición de instalaciones en general, con esta definición o descripción que repetí tantas veces, 4 o 5 veces, de qué es una instalación eléctrica, cuál es nuestro objetivo para este curso, qué vamos a aprender a hacer en este curso, cuál va a ser nuestro cotidiano trabajo en este curso con la tarea. Entonces, vamos a ver la tarea.
Viene de ahí. Primera pregunta de la tarea, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Bien, Merced. Muy bien. La primera pregunta que dejé en la tarea era, ¿qué variables tiene la electricidad? ¿Me las puedes decir, por favor? Ajá. Resistencia, que es ohm, voltaje, que es voltios, potencia, vatios, y conductancia, resistiva. ¿La última? Conductancia resistiva. Muy bien. Ahí va. Merced contestó con absoluta verdad. Merced contestó 5 variables de la corriente eléctrica y yo las voy a repetir. Gracias, Merced. Primero, lo que se llama o lo que nosotros llamamos corriente eléctrica. Para nosotros, la corriente eléctrica es, para decirlo en un término más fácil de entender, es la cantidad de corriente. La cantidad de corriente que se mide en amperes. ¿Sí? Merced, aquí en el salón, dijo las unidades españolizadas. Él dijo amperios. Sepan que es lo mismo decir amperes que amperios, volts que voltios, y así sucesivamente. Sin embargo, hay una recomendación del Sistema Internacional de Unidades que dice que siempre que sea posible las unidades se digan en su idioma original. Entonces, nosotros diremos amperes, pero muy bien. La primera variable que estableció o que nos hizo ver Merced fue cantidad de corriente que se mide en amperes. Perfecto. La segunda variable que dijo Merced fue tensión de corriente. La tensión de corriente que se mide en volts. Muy bien, Merced. La tercera variable que dijo Merced fue resistencia. Muy bien. Se mide en ohms. La cuarta variable que dijo Merced fue potencia, que se mide en watts. Y para nosotros, para fines de este curso, es suficiente. Nosotros trabajaremos con esas 4 variables, aunque Merced dijo una quinta, que es conductancia. Muy bien, y que se mide en Siemens. Muy bien. Entonces, nosotros para fines de este curso no usaremos esa variable. Trabajaremos con cantidad de corriente, tensión de corriente, resistencia y potencia. Sus unidades son, en el orden en el que los dije, amperes, volts, ohms y watts. Con eso trabajaremos. Bien, entonces ya empezamos a entender, ¿no? Que en una instalación eléctrica, haciendo referencia a las pláticas de hace rato, en una instalación eléctrica voy a llevar los electrones al punto al que yo los quiero llevar. Esos son amperes. Tengo que llevar los electrones, o sea, la cantidad de corriente, los electrones los tengo que llevar al punto donde yo quiero, en la cantidad que yo quiero, en la cantidad, amperes. Yo tengo que llevar los amperes hasta el punto donde yo quiero. Con la tensión que yo determine, es decir, con los volts que yo determine. Venciendo y que también el sistema me dé. Normalmente trabajaremos todo con una sola fase, lo que decíamos la clase pasada, 110, 120 o 127 volts, es lo mismo para fines de lenguaje. Y alguna vez en equipos especiales o aumentaremos o bajaremos la tensión de corriente, como en el caso de las lámparas subacuáticas y aquel triste ejemplo de Acapulco que les conté. Algunas otras veces en equipos más grandes tendremos que trabajar con más tensión, 220 por ejemplo, o a mí me ha tocado trabajar también con 440.
Pero bueno, lo común en este territorio, en México, es 110, 120, 127, que es una fase, y que lingüísticamente o para fines del habla cotidiana son lo mismo, 110, 120, 127. Os repito, instalaciones eléctricas es llevar los electrones al punto donde yo quiero, en la cantidad que yo quiero, amperes, con la tensión que yo tengo o que yo decido, volts, venciendo la resistencia que me encuentro en el camino, en los materiales, ohms, para lograr allá en ese punto donde yo decidí el trabajo que yo quiero, la potencia que yo quiero, watts. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a la siguiente pregunta, por favor, de la tarea. ¿Quién la tiene? Merced. Perfecto. Esta pregunta que estoy seguro que tiene preocupado a Natalie, y vamos a hablar de eso, porque eran dos preguntas relacionadas. ¿Cuánta electricidad mata? Y siguiente, ¿cuánta electricidad nos aplican cuando estamos en tratamientos médicos como rehabilitaciones fisioterapéuticas? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿quién tiene respuesta para eso? ¿Cuánta electricidad mata? ¿Quién lo puede decir? Muy bien, y está hablando, porque no se me prendió aquí nada en la pantalla. ¿Me pueden repetir quién está hablando? ¿Ya ven? Perfecto. Entonces, fuiste tú. Perfecto, fue María Paula aquí en el salón. Así es que ella encontró de 100 a 300 miliamperes matan. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién encontró otra cosa? Merced, ¿qué encontraste? Perfecto. A ver, en corriente directa, 500 miliamperes. Y en corriente alterna, 100 miliamperes. ¿Qué datos, O sea, es .1 y .5 amperes. Es .1 y .5 amperes. Y además, Merced ya metió otro dato. Merced ya metió otro dato a la plática. Ya habló de corriente directa y de corriente, ya habló de corriente directa y de corriente alterna. Así es que, buen dato, muy buen dato. A ver, sigamos. ¿Quién tiene más información o quién tiene información diferente? ¿Qué más encontraron ustedes? Yo tengo de la otra. A ver, ¿quién está hablando? Porque no te vi, estoy buscando la pantalla. ¿Quién habló? Sofía, Sofía, a ver, ¿tú qué encontraste? yo encontré que los electroestimuladores de la fisioterapia tienen que trabajar con de 2 a 120 Hz. Muy bien, de 2 a 120 Hz. Bien, y ya hablaste de otro término, ya metiste otro término en la plática. Los electroestimuladores. Sí, Los electroestimuladores. Muy bien. Bueno, ahora fíjense, les voy a poner algo que yo tenía, que tenían todos ustedes en en nuestro folder de Dropbox. Y se los pongo en la pantalla. Déjenme ponerles aquí en la pantalla. Bueno, lo paso al pizarrón para que también los que están aquí en el salón lo puedan ver. ¿Sí? Fíjense, ahí está, lo voy a poner aquí en el salón, en el pizarrón. Algo hice mal, se regresó. Se me regresó, ¿verdad? A ver. Más para allá. No se desesperen, ahí vamos, Acá en la pantalla lo ponemos, lo voy a hacer más chiquito. Y vámonos para allá. A ver, ahora sí.
A ver si ahora sí lo logro. No se desesperen. Ahí vamos. A ver si ahora sí lo logro. No. Lo voy a hacer más chiquito aquí. Y yo creo que así se va a simplificar la cosa allá. No se desesperen. Estoy tardándome, pero lo lograremos. Vamos a ver acá. Yo creo que entonces, ahora sí, si lo pongo así, yo creo que ya se nos quedará ahí, ¿no? Ya, muy bien. Ahora sí, si estoy ahí, fíjense lo que yo había encontrado. Esto lo tenemos todos en el folder de Dropbox. Les voy a compartir la pantalla a los que están en su casa. Para los que están en su casa, que puedan ver lo que estamos viendo todos aquí en el pizarrón. Ahí les va. Todos tenemos esta información. Y la vamos leyendo, aunque sea poco a poco. Ahí está. Ante la pregunta que decían por aquí, ¿no? ¿Cuánta electricidad mata? Nos dijo muy bien Merced, que él encontró que corriente directa, 0.5 miliamperes. No, 500 miliamperes. 500 miliamperes, o sea, 0.5 amperes. ¿Vale? Y corriente alterna, 100 miliamperes, o sea, 0.1 amperes. Fíjense, atención. Entonces, yo tenía esto en el pizarrón bueno, en Dropbox y que ahora lo tenemos en el pizarrón. La gravedad de la lesión por descarga eléctrica depende de la cantidad de corriente y el tiempo de exposición. Por ejemplo, la décima parte de un amperio, a mí me gusta decir amper, por lo que ya dijimos, que atraviese nuestro cuerpo por solo 2 segundos es suficiente para causar la muerte. La cantidad de corriente interna que una persona puede soportar y aún así poder controlar los músculos puede ser inferior a 10 miliamperes. Las corrientes superiores pueden paralizar los músculos. Cuando ocurre este congelamiento, la persona ya no puede liberarse del objeto. De hecho, puede ser que lo mantenga más apretado, lo que provoca una exposición más prolongada a la corriente y en consecuencia provocar parálisis respiratoria. Por lo general, se necesitan aproximadamente 30 miliamperes para causar parálisis respiratoria. Atención, ¿eh? Las corrientes superiores a 75 miliamperes pueden causar fibrilación ventricular. Esta condición causará la muerte en pocos minutos, a menos que se reciba asistencia médica. La parálisis cardíaca ocurre a 4 amperes, lo que significa que el corazón no bombea nada. El tejido se quema con corrientes superiores a 5 amperes. La estructura muscular de la persona también hace la diferencia. Quienes tienen menos tejido muscular generalmente se ven más afectados. La siguiente tabla muestra los efectos de la exposición de corriente. 1 miliampere es leve cosquilleo, ligera sensación. 5 miliamperes puede liberarse. Sin embargo, los fuertes movimientos, y no alcance a ver lo demás, ¿no? Los fuertes movimientos, esto cómo lo movemos de lado. ¿Cómo le habíamos hecho para que esto no apareciera? La vez pasada lo logramos, ¿se acuerdan? Quitar esta banda. La vez pasada lo habíamos logrado. Bueno, ahorita veremos. ¿Sale? Ahí está. Bueno, los fuertes movimientos. Siguiente. De 6 a 25 miliamperes, shock doloroso, control muscular se pierde. Este es el rango donde puede que no sea posible liberarse. De 50 a 100, los músculos
flexores pueden causar retención, etcétera. De 1000 a 4300 miliamperes, o sea, de 1 ampere a 4.3 amperes, se da fibrilación ventricular, y a los 10 amperes se produce paro cardíaco y quemaduras gráficas, quemaduras graves. Difícilmente se puede sobrevivir. No existe una regla estricta sobre cuánta electricidad podemos soportar antes de sufrir un daño irreversible, pero una buena regla general es la siguiente: evita los cables eléctricos, los sitios de alta tensión y cualquier otro objeto desconocido que se presuma pueda ser un conductor eléctrico. Cualquier otro objeto desconocido que se presuma que puede ser un conductor eléctrico. Entonces, ¿qué más me dicen ustedes? Esta es la información que yo tenía. Ya la complementó Merced, ya la complementó María Paula. María Paula, ¿nos puedes repetir el dato que tú tienes? De 100 a 300 miliamperes, ¿qué pasaba? Muy bien, de 100 a 300 miliamperes, ¿sale? De 100 a 300 miliamperes hay fibrilación en el corazón. Entonces, aquí nos decían que la fibrilación empieza en el ampere, en 1 ampere. ¿A qué quiero llegar? A que podrán ver ustedes que bastan poquitos amperes, bastan muy poquitos amperes para tener un accidente serio, para tener consecuencias mayores. Verán ustedes, cuando empecemos a diseñar cableados y a diseñar protecciones de cableados, que el elemento de protección más chiquito que vamos a usar es de 10 amperes. Verán ustedes que nuestro elemento de protección, el más sencillo de todos, el más chiquito, es de 10 amperes. Tal vez alguna vez, buscando y con mucha suerte, encontremos uno de 5 amperes. Pero de todas maneras, 5 amperes están muy por encima de lo que el hombre puede resistir en el cuerpo sin daños, ¿no? Entonces, dense cuenta de la importancia que tiene la energía, la forma de energía que estamos aprendiendo a manejar. ¿Cuál era la siguiente pregunta, por favor, Merced? ¿Cuánta electricidad, de qué descarga eléctrica le ponen al cuerpo los paramédicos, los médicos, cuando están reviviendo a un paciente y le ponen esos electroshocks, que estoy casi seguro que se llama desfibrilación, porque el aparato se llama desfibrilador, ¿no? Entonces, ¿quién me contesta? ¿De cuánta es una descarga de desfibrilación? ¿Qué encontraron? De 2000 a 4000 volts. Eso en tensión eléctrica. Pero en amperes no decía. ¿Tú qué? Bueno, Merced encontró lo mismo. Encontró 2000 a 3000 volts, 2000 a 4000 volts, sin datos de amperes. ¿Y tú, Merced? Ah, qué buen dato. Y el tiempo de que encontró, o sea, Merced encontró no solo la tensión de la corriente que le ponen al que quieren resucitar, sino además cuánto tiempo le ponen esa descarga. Y son 20 milisegundos. 20 milisegundos. O sea, es una décima de segundo, una centésima de segundo. No, son 2 centésimas de segundo. A ver, 20 milisegundos son 0.002, ¿sí? 0.002 segundos. Si lo queremos pasar a centésimas, son
0.02 centésimas. No es nada. 0.2 centésimas, son 0.2 centésimas. No es nada. A ver, 2 centésimas, vamos a hacer la cuenta. Bueno, la hacemos al rato para no quitar tiempo aquí. ¿Quién tiene un cacho de papel que me preste? Para no quitar tiempo aquí de clase. Pero 20 milisegundos. No, 20 milisegundos son punto, gracias. Son media, ¿eh? Bueno, está bien. Muchas gracias, Mario Pablo. Entonces, sí, es que ya lo dije, 20 milisegundos son 0.020, o sea, son 2 centésimas de segundo. ¿Se dan cuenta? Nos aplican de 2000 a 4000 volts en 0.02 segundos, o sea, en 2 centésimas de segundo. Y aquí el dato importante, importantísimo, importantísimo para empezar a conocer otra variable. Ya tenemos claro que los amperes, esos que nos matan, son la cantidad de corriente, la cantidad de electrones que están fluyendo. Ahora el siguiente dato, la tensión de la corriente, que también se le llama voltaje. Así como a la cantidad de corriente se le dice amperaje en términos cotidianos, no muy precisos, pero sí muy frecuentes, se les dice amperaje a la cantidad de corriente. A la tensión de corriente se le dice voltaje. Y ya nos dijeron que para revivir a alguien que está fibrilando o que se está fibrilando, no sé cómo se diga, a esa persona le aplican corriente de entre 2000 y 4000 volts durante 20 milisegundos. Y viene aquí lo importante y retomo. Voltaje, tensión de corriente, 2000 a 4000 volts. ¿Qué son entonces los volts? ¿Quién me puede decir? Ya sabemos que los amperes son la cantidad de electrones. Los volts entonces, ¿qué son? ¿Qué son entonces los volts? Muy bien, ya lo dijo con todo rigor Humberto, que es la diferencia de potencial, pero me gustaría que lo dijeras con palabras un poco más entendibles para los que somos nuevos en instalaciones y en electricidad. ¿Qué son los volts? Lo acaba de decir con una comparación muy buena, Humberto. Dijo, es como la presión del agua. Sí, es muy parecido a la presión del agua. Es, por decirlo así, aunque no sea el término exacto, es la fuerza con la que vienen los electrones. Los electrones pueden venir con una fuerza quedita o pueden venir con muchísima fuerza. Si queremos usar esa palabra, el término exacto es tensión. Pueden venir con poquita tensión o con muchísima tensión o con mediana tensión o con la que sea. ¿Sí? Es, para entenderlo así, la fuerza con la que vienen. Si estuviéramos hablando de agua, podríamos, y quisiéramos sentirlo en el cuerpo, podríamos decir que es algo similar a la presión que trae el agua. Todos sentimos cuando el agua tiene poquita presión, cuando tiene muchísima. Bueno, algo similar es la tensión eléctrica. Es la presión, por decirlo así, insisto, no van a decir que dije imprecisiones, estoy advirtiendo que es una manera de entenderlo mejor, no que sea exactamente eso, pero es, por decirlo así, la presión con la que vienen los electrones, como si fuera agua, que puede venir con poquita presión o con mucha presión, independientemente de cuánta agua sea, porque eso es importante. Acuérdense que cuando tenemos un chorro de agua, podemos tener un mundo de agua con muchísima presión, o un mundo de agua con poquita presión, o un chisguetito de agua con poquitita presión, o un chisguetito de agua con muchísima presión. O sea, las combinaciones son infinitas. No quiere decir que mucha agua tiene que ser mucha presión o que poca agua tiene que ser poca presión. No, nada de eso. Pueden combinarse. Lo mismo en la electricidad. Puedo tener muchos amperes a mucha tensión, o sea, a muchos volts,
o pocos amperes, o muchos amperes a poca tensión, o las dos complementarias, pocos amperes a mucha presión, pocos amperes a poca presión, a poca tensión. ¿Estamos? Entonces, ¿va quedando claro? ¿Cuál es la diferencia entre los voltios y los watts? Con la potencia y... Ahí viene. Entonces pregunta aquí Vicky, adelantándose un poquito. Pregunta, entonces quiero saber cuál es la diferencia entre la tensión de corriente que se mide en volts y la potencia de la corriente que se mide en watts. Y le voy a contestar en un minuto más. Pero ahí tenemos todos la pregunta ya puesta. Entonces, ya dijimos que los amperes son la cantidad de electrones. La tensión de corriente, los volts, es, por decirlo así, en un lenguaje con el que todos estemos familiarizados, la fuerza, la presión con la que vienen los electrones. Pero en el camino se encuentra en resistencia. Así como el agua cuando viajaba por la tubería tenía que vencer la fricción. Y así como nosotros cuando arrastramos algo, las cosas no se arrastran solitas, ni, o sea, tengo que hacer una, y si la empujo así, si la aviento tantito, no se queda desplazándose hasta el infinito, porque hay una fuerza que lo está frenando. Esa es la fuerza de fricción, ¿sí o no? Bueno, así como cuando yo a las dos manos las hago así, no se van solitas, tengo que vencer esa fricción, que hay veces que hasta suena y genera temperatura. Si me froto las manos estoy haciendo fricción y esa fricción, aparte de emitir un sonido, genera temperatura. Bueno, pues lo mismo, los electrones para desplazarse dentro del conductor tienen que vencer una fricción. Y esa fricción o esa fuerza adversa, opuesta al movimiento libre de los electrones, se llama resistencia. Hay materiales que tienen más resistencia que otros, y los que más resistencia tienen son menos buenos conductores. Los que más resistencia tienen al flujo de la corriente son menos buenos conductores de corriente, menos buenos conductores de electrones. Y los materiales que casi no oponen resistencia al flujo de los electrones, es decir, que tienen muy poca resistencia al flujo de los electrones, son mejores conductores, conducen mejor los electrones. Bueno, esa es la resistencia, que si la queremos comparar, les digo, con el fluido de agua o con el desplazamiento de cosas cuando las arrastramos, pues podría parecerse o se parece a la fricción. Y se llama resistencia y se mide en ohms. Y ahora sí, habiendo entendido esto, le puedo contestar a Vicky la pregunta que hizo hace 2 minutos. Vicky preguntó, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los amperes, entre los volts y los watts? Y le contesto, la diferencia es muy parecida, Vicky, a cuando hablábamos en hidráulica o en física general, de el impulso o cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que si viene un niño de 3 años o de 2 años corriendo y me choca, pues yo no voy a sentir casi nada y lo más seguro es que él salga rebotado, ¿sí o no? Pero si a la misma velocidad viene corriendo un señor que pesa 150 kilos, en el momento en que choquemos, lo más seguro es que me saque volando a mí. ¿Por qué? ¿Es la velocidad con la que vienen? Pues no, no es la velocidad con la que vienen, porque no es solamente la velocidad con la que vienen, porque los dos venían a la misma velocidad.
Entonces, esa no fue la diferencia, si era la misma velocidad. ¿Es la masa? No, tampoco es la masa solamente, porque puede venir un niño a más velocidad y entonces sí hacerme cierto desbalanceo, ¿no? El mismo niño con la misma masa puede venir a más velocidad y hacerme que yo me desequilibre o a lo mejor hasta me caiga. Y el señor grandote, el señor de 150 kilos, puede venir muy despacito y si chocamos aquí, pues no me va a desequilibrar. Entonces, no es solo la velocidad tampoco. Pues no es solo la masa, no es solo la velocidad. ¿Qué es la combinación de ambas? ¿Sí? La combinación de ambas. Entonces, la potencia es lo mismo. La potencia eléctrica es lo mismo. No es solo amperes, no es solo volts, es la multiplicación de ambas. ¿Sí? La potencia es el resultado final de multiplicar la intensidad o cantidad de corriente que se mide en amperes por la tensión de corriente que se mide en volts. Sí, por la tensión de corriente que se mide en volts. Sé que para ustedes, tal vez en sus casas también, a todos los que estamos hoy en clase, esto les empiece a parecer o les parezca ya desde hace rato muy abstracto. Sé que les puede parecer que estoy hablando en marciano. Bueno, te los advertí. Estamos construyendo conocimiento, como les dije la primera clase, este arranque, este empezar a conocer electricidad requiere un esfuerzo grande de abstracción, un esfuerzo grande de imaginación, un esfuerzo grande de concentración para construir ese concepto que es la electricidad y su comportamiento, sus componentes, sus manifestaciones, con algo que es tan poco tangible, que si hemos sentido la electricidad ha sido por instantes, cuando nos hemos dado un toque accidental con algún aparato eléctrico, con algún enchufe, o cuando hemos jugado con dosis mínimas de electricidad con los aparatitos esos que dan toques en las cantinas, pero es decir, me doy cuenta, no crean que no, de que se necesita y que están haciendo un esfuerzo de abstracción importante para tratar de descifrar y de construir en la cabeza todo este conocimiento solo a partir de palabras. Porque cuando construimos el conocimiento del agua, por ejemplo, lo construimos ya con la ayuda de los sentidos. Porque todos hemos sentido y hemos visto el agua. Todos sabemos cuánto pesa. Todos sabemos si está fría o si está caliente. Todos sabemos si tiene mucha o poca presión. Es decir, para construir el concepto del agua como para un estudio hidráulico, para las instalaciones hidráulicas, ya teníamos el anterior aporte de los sentidos. De todos los días tocamos agua, todos los días sentimos si está caliente, si está fría, si, etcétera, ¿no? Con la electricidad no, todos los días vemos el agua, vemos cuando llueve, vemos cuando cuando servimos un vaso de agua. Todos los días tenemos contacto con el agua. El gas también, el gas, era más fácil construir el conocimiento del gas porque todos sabemos, lo hemos, pero con la electricidad no. Dígame quién de los que está aquí en sus casas o aquí en el salón, dígame quién de ustedes ha visto un amper. Yo nunca. Yo tampoco. ¿Quién de ustedes ha visto un volt? ¿Quién de, ¿quién de ustedes, por eso? Nadie. Entonces, ¿quién de ustedes ha visto un ohm? ¿Quién de ustedes ha visto un watt? ¿Quién de ustedes ha visto un amper? ¿Quién de ustedes ha visto un volt? Nadie. Y yo tampoco, ¿eh? Entonces, pues claro, que estamos construyendo conocimiento con puro trabajo mental.
Y eso es más difícil que cuando ya tuvimos en otras instalaciones la ayuda de los sentidos. Es más tedioso, pero lo lograremos. Seguros de eso. No tengan duda de eso. Lo lograremos. Solamente síganse concentrando y sigan preguntando todo lo que les venga a la cabeza, como lo preguntó Vicky ahorita. Es que ¿cuáles son los watts, cuáles son los amperes? Vamos ahí, vamos ahí. Por lo pronto, antes de que pregunte Merced, hasta ahorita, ¿todas sus preguntas están contestadas? A nadie, hasta ahorita a Sí, nadie le debo, gracias en sus casas, hasta ahorita a nadie le debo respuestas. Bueno, entonces viene de ahí, Merced. Pregunta Merced, ¿qué es un rayo? Y dice por ahí Vicky, combinación de luz y electricidad. Y yo les contesto. A ver, Humberto dice por allá. No mata, o sea, si alguien le cae un rayo, no lo mata porque no tiene el factor, o sea, el factor que mata no está muy alto, sino tiene otro factor elevado, ¿no? Y dice por ahí, Humberto allá atrás dice que él ha oído que los rayos no matan porque el factor que mata no lo tiene muy elevado. El que tiene muy elevado es otro factor. Pero por ahí andan las respuestas todas, ¿no? Entonces, ¿qué es un rayo? Lo voy a contestar rápido. Un rayo es cantidad de átomos en superexcitación, cantidad de átomos en superexcitación, que de repente, en superexcitación eléctrica, quiero decir, que de repente encuentran un camino conductor hacia otro punto. Y esto vale la pena, y qué bueno que salió la pregunta en este momento, porque nos va a ayudar a entender la electricidad. Así como el agua, pongan atención, así como el agua siempre va del punto más alto al punto más bajo, ¿por qué? Porque así la lleva la gravedad, ¿no? O sea, la gravedad ya sabemos que si tú pones agua, el agua siempre se va a escurrir al punto más bajo. ¿Por qué? Pues porque le está jalando la gravedad, ¿no? Cuando hablamos de gases y también de otras cosas, pero es más fácil verlo con gases, los gases, sabemos que los gases siempre van de donde hay más presión a donde hay menos presión, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque donde hay más presión está apretado y entonces lo expulsa y se va donde hay menos presión. Entonces, así como el agua siempre va del punto más alto a puntos más bajos, como los gases van de los puntos de alta presión a los puntos de baja presión, ¿sí? La electricidad siempre va de donde hay más potencial eléctrico a donde hay menos potencial eléctrico. ¿Cómo lo dijiste tú hace rato? Dijiste tú que el voltaje, yo te pregunté qué es el voltaje y tú dijiste, es la diferencia díganlo, no, de potencia eléctrica, de tensión eléctrica, ¿de qué dijiste? La electricidad siempre va de donde hay más tensión eléctrica a donde hay menos tensión eléctrica. Así como los gases van de donde hay más presión a donde hay menos, la electricidad va de donde hay más a donde hay menos. Y dice muy bien aquí una super comparación, hace Vicky, que dice, es como el balance termodinámico. Sí, es muy parecido al balance termodinámico. Entonces, y otra palabra usaste hace rato, diferencial eléctrico, búscale lo que estabas usando hace rato. Lo que está. Diferencia de potencial. Muy bien. Eso es. Cuando dijimos, ¿qué es el voltaje? Dijeron, es una diferencia de potencial eléctrico. Y yo les dije ahorita, es de donde hay más potencial eléctrico, donde hay menos. Y Vicky dijo, sí, se parece al equilibrio termodinámico. Y yo dije, sí, es como los gases, que van de donde hay más presión a donde hay menos. O el agua, que va de donde hay más cota a donde hay menos cota, o sea, menos altura. ¿Estamos? Bueno, la tensión eléctrica va igual. La tensión eléctrica va de donde hay más tensión a donde hay menos. Imagínense que los electrones
están aquí, en este conductor, están desplazándose o están queriéndose desplazar hacia allá, ¿no? Aquí hay X potencial eléctrico. Y acá tengo otro cable que tiene X menos 1 potencial eléctrico. Tenemos aquí, ¿cómo está? Tenemos aquí una visita de un exalumno. ¿Cómo está? Roberto Kichik. Roberto Kichik nos visita. Pásale, quédate un rato. Bienvenido, sí, te toca el descanso. Qué gusto verte, ¿eh? Bueno, entró al salón a saludarnos Roberto Kichik, que fue alumno de aquí hace algunos años y que felices de tenerte, ¿eh? Gracias por venir. Entonces decíamos, la electricidad, si tenemos en un punto viajando por el cable, vamos a pensar que los electrones están aquí, a X potencial eléctrico, a X tensión eléctrica, y aquí tenemos unos electrones a X menos 1, ¿hacia dónde se van a ir? De más a menos, ¿no? Porque si aquí tengo X y aquí tengo X más 1, ¿hacia dónde se van a ir? Hacia acá, porque aquí tiene más y aquí tiene menos. Bueno, eso es la diferencia de potencial. Si yo en un cable tengo los electrones empujándose, ¿sí? Empujándose con tensión eléctrica, con voltaje, porque se quieren desplazar, y en otro cable tengo que los electrones no se están empujando, ¿hacia dónde se van a ir? De donde se están empujando hacia donde no se empujan, ¿no? Y entonces, eso es la electricidad. Esos son los electrones que se están moviendo. Esos son los electrones fluyendo. Ese es el flujo eléctrico. Ese es el flujo de electrones, ¿estamos? Entonces, los electrones siempre van a ir de donde tienen tensión a donde hay menos tensión o donde no hay tensión. Por eso se fijan que en las instalaciones eléctricas siempre tenemos por lo menos 2 cables. ¿Se dan cuenta? Por eso en las instalaciones eléctricas, claro, lo ideal es tener 3, pero por lo menos necesitamos 2. Y entonces se definen así. El que trae la tensión eléctrica, el cable que trae la tensión eléctrica, es decir, donde los electrones vienen con fuerza empujándose, ese es el cable de corriente. Ese es el cable al que le decimos fase. Y hay otro cable que no tiene los electrones empujándose. Ese cable no tiene los electrones haciendo fuerza. A ese cable que no tiene fuerza le decimos neutro. Entonces, los electrones se van de donde sí hay presión eléctrica, de donde sí hay tensión eléctrica, a donde no la hay. Entonces, llegan por la fase y se van por el neutro. ¿Sí? Y entonces, ese es el flujo de electrones. Eso es la corriente eléctrica. Es decir, que yo en ese enchufe tengo los electrones empujándose. Los electrones quieren empujar, quieren salir con toda la fuerza que tienen, con toda la tensión que quieren. Lo que pasa es que no les estoy dando salida. Pero en el momento en el que yo les pongo por dónde seguir caminando, van a seguir caminando. Y ese seguir caminando es cualquier elemento conductor que tenga menos tensión eléctrica. Porque si yo le pongo ahí un elemento con más tensión eléctrica, ¿qué va a pasar? Que los electrones los va a empujar para allá. Los electrones los va a empujar para allá. Y entonces yo lo que tengo que hacer, yo lo que quiero es darle salida. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que tengan salida? Que el elemento que yo ponga tenga menos tensión para dejarlos desplazarse hacia donde hay menos tensión. ¿Está claro? Entonces, esa es la electricidad. Ya empezamos a aprender en nuestras instalaciones. Tengo que llevar, para todo lo que dijimos, tengo que llevar los electrones al punto donde yo quiero, con la tensión que yo quiero, en la cantidad que yo quiero, venciendo la resistencia que se me presenta para cumplir una función con cierta potencia, ¿no? Entonces, esa es la electricidad. Esas son las instalaciones, hacer eso. Entonces, yo tengo que llevar la corriente, por ejemplo ahí, de los puntos que tienen tensión a los que no tienen tensión. Para eso me valgo de cables. Y los cables son el que trae los electrones, que se llama
Es el cable de corriente, o más, eso es en el lenguaje cotidiano. En el lenguaje un poco más formal, es el cable de fase. Es el que sí trae tensión eléctrica. Después viene el cable que no tiene contención eléctrica, que es por donde los voy a dejar salir. Porque es que la electricidad no es electricidad mientras los electrones no fluyen. Para que la electricidad sea electricidad, los electrones se tienen que desplazar. Entonces, pues para que se desplacen les tengo que dar por dónde salir. Entonces, ya tengo por dónde llegan en el de fase. Ahora, ¿por dónde se van? Pues por el neutro. ¿Sí? Y como protección, voy a tener siempre un cable de tierra, que ya hablaremos de la tierra. Entonces, esos son los tres cables con los que habitualmente voy a trabajar. Fase, neutro y tierra. ¿Estamos? Por la fase llegan los electrones, por el neutro se van los electrones y la tierra es una protección para que si tenemos alguna sobrecarga, algún mal funcionamiento de la instalación, los electrones tengan una segunda salida que no cause daño. Su salida normal es el cable de neutro. Si por algo rebasamos su capacidad o hay algún desperfecto, entonces les damos salida por el de tierra para no causar accidentes. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿cuál era la siguiente pregunta de la tarea? Nos habíamos quedado en la de qué descarga le ponen a una persona que quieren... Muy bien. ¿Qué dos tipos de corriente hay? Y ya lo empezaba a decir Merced con lo de la tarea. Que nos dijo, cuando yo les pregunté cuántos electrones matan, Merced dijo, si la corriente es alterna, te mata 0.1 amper. Si la corriente es directa, te matan 0.5 amperes. ¿Estamos? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las dos corrientes? ¿En qué consisten esas dos corrientes? Y alza la mano acá, Merced. Los que están en sus casas, ¿todo bien? ¿Los van siguiendo? Sí, todo bien. A ver, díganme, Sí, todo bien. díganme con su dedito. Muy bien. Perfecto. Entonces, alza la mano aquí, Merced. A ver, por ahí anda la cosa. Dice Merced que si la corriente alterna es que los electrones van y vienen todo el tiempo y en la directa solo van. Por ahí anda la cosa. El concepto no es exacto, pero tampoco está tan perdido. Ahí les va. La corriente alterna, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada en el ejemplo, en el dibujo de los alternadores? La corriente alterna es la que es producto de la excitación de los electrones con cargas magnéticas. ¿Se acuerdan que en el alternador le poníamos, iba girando y entonces ponía positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo? ¿Se acuerdan? Entonces, la corriente alterna es esa, la que alterna todo el tiempo de positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Quienes hayan dado un toque con el enchufe, se darán cuenta de que la corriente se siente que va y viene. Se siente que va y viene, va y viene. Esa es la corriente alterna. Es la que en el rotar de los imanes que están puestos positivo, negativo, a los electrones los está estimulando positivo, negativo, positivo, porque cada electrón está recibiendo un instante carga positiva, pero cambia de imán y ahora es negativo, y vuelve a cambiar y ahora es positivo, y vuelve a cambiar y es negativo. Entonces constantemente están positivo, negativo. Esa es la corriente alterna. Es propia principalmente de esos, de los alternadores, de lo que vimos de la maquinita que inventó Tesla, ¿se acuerdan? De la maquinita de Tesla que vimos aquí la clase pasada. Ahora, hay otro tipo de corriente que se llama corriente directa y es en la que los electrones solamente fluyen directos, no oscilan de positivo a negativo, sino que solo salen disparados. ¿Cuál es esa? Por ejemplo, la de las pilas, la corriente eléctrica que tienen las pilas, porque en ellas no hay una alternancia de campos magnéticos.
En ella solamente los electrones salen disparados. ¿Y por qué salen disparados? Por una reacción química. Salen disparados porque hay una reacción química. Entonces, esa reacción química no es la oscilación o la alternancia de campos magnéticos, sino que solamente dos sustancias entran en contacto, producen una reacción y esa reacción despide electrones. Entonces, la corriente alterna es predominantemente resultado de los transformadores, de los generadores, de los alternadores, que ya dijimos que generalmente cambian la energía mecánica, la energía de movimiento de los imanes al movimiento de los electrones, al flujo de los electrones. Y la corriente directa generalmente es resultado de la reacción de dos o más sustancias que al entrar en contacto despiden electrones y esos electrones pues, también son flujo de electrones, por lo tanto también es electricidad. Nada más que en vez de tener un comportamiento de alternancia, tiene un comportamiento lineal. En vez de tener un comportamiento de ondas, tiene un comportamiento recto. ¿Estamos? Bueno, hasta aquí, señores. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene inquietudes? ¿A alguien le debo respuestas? ¿Hasta aquí? ¿Alguien le debo respuestas? ¿No? Bueno, entonces, vámonos al descanso. Voy a suspender la grabación. Vámonos al descanso y regresamos. Nos vemos aquí a las 8:10 en punto para trabajar durísimo. ¿Sale? Entonces, suspendo la grabación a la 1, suspendo la grabación a las Gracias. 2, suspendo la grabación a las 3.